Hola queridos amigos, hay felicidades que comienzan con cosas muy pequeñas. Un pequeño jardín frente a la casa, hileras de verduras recién sembradas, la risa de una niña y un hogar cálido al final de un largo día de trabajo. Hoy Huyen-ye y Maya fueron juntos a un pequeño templo para orar por un nuevo año lleno de paz. Y lo más importante, lograron pedir una fecha para su boda. Un día que Huyen alguna vez pensó que quizá nunca llegaría. Pero justo cuando la alegría empieza a encenderse, cuando toda la familia espera una boda sencilla pero llena de amor, algo inesperado podría suceder, obligándolos a enfrentar nuevas pruebas. ¿Podrá celebrarse la boda de Huyen y Ye como lo soñaron? ¿O el pasado y los secretos que aún no han salido a la luz volverán para alterar su felicidad? Acompáñenos en la historia de hoy para descubrir qué le espera a esta pequeña familia en el camino que tienen por delante. Y antes de comenzar, si te gustan las historias familiares, llenas de emoción, con momentos cálidos, pero también llenos de sorpresas, no olvides regalarle al canal un me gusta, suscribirte y compartir el video para que más personas puedan disfrutar de estas historias con significado. Su apoyo es la mayor motivación para que el canal siga trayendo historias que toquen el corazón. Y ahora, entremos juntos en la historia de Huyen-ye y Maya. La mañana en la pequeña casa comenzó de manera muy tranquila. La luz del sol temprano se colaba entre la cerca de bambú y caía sobre el patio delantero como suaves cintas doradas. El aire estaba fresco con ese ligero olor a tierra húmeda que queda después de una noche larga. Huyen estaba de pie frente al pequeño huerto de la familia. Las viejas hileras de verduras ya estaban amarillentas con hojas marchitas y tallos envejecidos que se inclinaban con el viento. Se apoyó suavemente las manos en la cintura, las observó un rato y suspiró. Estas hileras de verduras ya están muy viejas, habrá que quitarlas y plantar nuevas. Después de decirlo, Huyen entró en la cocina y tomó una pequeña azada cuyo mango ya estaba desgastado por los años. Cuando volvió al patio, el sol ya había subido un poco más, iluminando todo el jardín frente a la casa. Huyen se inclinó y comenzó a remover la tierra. El sonido de la azada golpeando el suelo se repetía con ritmo, mezclándose con el canto de los pájaros de la mañana. Dentro de la casa, Maya también acababa de despertarse. Se frotó los ojos, miró alrededor y al no ver a nadie salió corriendo al patio. Al ver a Huyen trabajando en el jardín, corrió feliz hacia ella y le rodeó el cuello con los brazos. «Mamá Huyen». Huyen se sobresaltó un poco, luego sonrió y abrazó a la niña. «¿Por qué te levantaste tan temprano?» Maya levantó sus grandes ojos redondos. «Mamá Huyen, ¿a dónde fue el tío Ye?» Huyen acarició suavemente el cabello suave de la niña. «El tío Ye salió a trabajar. Dijo que va a ganar dinero para comprarle un juguete nuevo a Maya». Al escuchar eso, el rostro de Maya se iluminó. «¿De verdad, mamá? Maya también quiere ayudar a mamá a trabajar». La niña miró la azada en las manos de Huyen con entusiasmo. Huyen sonrió suavemente. Al mirar a Maya, de pronto se dio cuenta de que la niña estaba creciendo día a día. Ya no era la pequeña que lloraba por todo, ahora empezaba a preocuparse por los demás y quería ayudar. Huyen le acarició la mejilla. «Maya es muy buena, pero este trabajo es pesado. Entra a la casa y ayúdame a ordenar un poco, ¿sí?» Maya asintió con fuerza. «Sí, Maya va a dejar la casa bien limpia». La niña corrió hacia adentro, su pequeño vestido moviéndose con cada paso. En el patio, Huyen siguió trabajando. Las viejas plantas fueron arrancadas una por una y la tierra volvió a removerse hasta quedar más suelta y fértil. El sol de la mañana se volvió poco a poco más fuerte y el sudor comenzó a aparecer en la frente de Huyen, pero sus ojos seguían llenos de esperanza. Como si cada golpe de la azada no solo estuviera renovando el huerto, sino también sembrando una nueva vida. Un momento después, desde la puerta se escuchó una voz familiar. «¿Dónde está Maya? La abuela tiene un regalo para Maya». Era la señora Sam. Al oír su voz, Maya salió corriendo de la casa.
Sus pequeños pies avanzaban tan rápido que casi tropezó. «Buenos días, abuela Sam». La señora Sam sonrió y le entregó un pequeño paquete. «La abuela te compró unas semillas de verduras para que Maya las plante con mamá». Maya abrió los ojos llena de emoción. «¿De verdad, abuela?». La señora Sam miró hacia el jardín y vio a Huyen trabajando bajo el sol. La espalda de su blusa ya estaba húmeda de sudor. Negó suavemente con la cabeza y caminó rápidamente hacia ella. «¿Cómo vas a terminar si trabajas sola, así?». Huyen levantó la cabeza. «Lo hago poco a poco, está bien». Pero la señora Sam ya había tomado otra azada que estaba apoyada en un rincón del jardín. «Déjame ayudarte. Si trabajamos dos, terminaremos más rápido». Luego sonrió con cariño. «Nuestra casa tiene que plantar muchas verduras nuevas. Así Maya tendrá verduras limpias para comer en el futuro, ¿verdad?». En medio del pequeño patio, 3 generaciones estaban juntas. Huyen y la señora Sam removían la tierra. Maya, con mucho cuidado, dejaba caer cada semilla en los surcos y cubría encima una fina capa de tierra con sus pequeñas manos. La luz del sol caía sobre el jardín iluminando las nuevas hileras de tierra. Un nuevo huerto estaba comenzando. Pero lo que estaba creciendo allí no eran solo brotes verdes de verduras, era una familia. La luz del sol de la mañana ya había subido más alto cubriendo el patio frente a la casa con un cálido tono dorado. El huerto que antes estaba desordenado, lleno de plantas viejas y marchitas, empezaba a cambiar. La tierra estaba suelta y removida, y las nuevas hileras de cultivo aparecían rectas como los primeros trazos de un cuadro nuevo. Huyen apoyó la azada y dejó escapar un largo suspiro. Tenía pequeñas gotas de sudor en la frente y algunos mechones de cabello húmedo pegados a sus mejillas, pero sus ojos brillaban al mirar la tierra frente a ella. La tierra ya está suave. Seguro que las verduras crecerán bien. A su lado, la señora Sam también acababa de arrancar una vieja planta. Se sacudió la tierra de las manos y sonrió con dulzura. Con una tierra así de buena, en unas semanas todo el jardín estará verde. Huyen se rió. Entonces Maya seguro que vendrá aquí a recoger verduras todos los días. Las dos se miraron y rieron juntas. Su risa resonó en el pequeño patio, simple pero extrañamente cálida. Cerca de allí, Maya estaba en cuclillas junto a uno de los nuevos surcos de tierra. Con mucho cuidado abrió el paquete de semillas que la señora Sam le había dado. Las pequeñas semillas descansaban en la palma de su mano. «Mamá, Huyen, si plantamos estas semillas, ¿crecerán verduras?». Huyen dejó la azada y se acercó a la niña. «Sí, pero hay que cuidarlas todos los días. Regarlas, quitar las malas hierbas. Es como cuidar a un bebé». Maya abrió mucho los ojos. «Entonces Maya las va a cuidar. Maya va a regarlas todos los días». La señora Sam soltó una carcajada. «Entonces, este huerto ya tiene otra jardinera». Maya, emocionada, dejó caer con cuidado cada semilla en la tierra y luego cubrió todo con una fina capa de tierra usando sus pequeñas manos. Sus movimientos eran lentos pero muy serios, como si estuviera haciendo algo muy importante. Al mirar a la niña, Huyen se quedó en silencio por un momento. Hubo días en el pasado en los que pensó que su vida siempre sería solo cansancio y preocupaciones. Pero ahora, en este pequeño huerto, entre las risas de Maya y la voz amable de la señora Sam, Huyen sentía algo muy claro. Eso era la felicidad, no algo grande, solo una pequeña casa, un huerto frente al patio, y personas que permanecen juntas. «Descansa un poco, Huyen», dijo la señora Sam al notar que ya estaba cansada. Huyen negó suavemente con la cabeza. «Déjame terminar este surco primero». La señora Sam la miró y sonrió. «¿De verdad te pareces a Ye? Cuando empiezas a trabajar te olvidas hasta del cansancio». Al escuchar el nombre de Ye, Huyen miró instintivamente hacia el camino frente a la casa. Afuera, el camino de tierra que llevaba al pueblo seguía silencioso. Dijo en voz baja: «Me pregunto qué estará haciendo ahora». «Sio, en otro lugar no muy lejos de esa pequeña casa». El ruido de la mezcladora de cemento retumbaba con fuerza.
El sonido de los martillos y del metal chocando llenaba el aire. En la obra bajo un sol intenso, Ye arrastraba una pesada carretilla llena de arena a través de un terreno irregular. Su camisa estaba empapada de sudor y el polvo de cemento cubría sus manos y su rostro. Un trabajador cercano gritó: «Ye, descansa un poco», pero él solo negó con la cabeza. «Voy a terminar un poco más». Se inclinó de nuevo y cargó un saco de cemento sobre el hombro. Cada paso era pesado sobre el suelo caliente. Pero en su mente no estaba el cansancio. Pensaba en Maya. Recordaba cuando la niña dijo: «Tío Ye, nuestra casa está muy oscura. Maya no tiene suficiente luz para estudiar». Recordaba la sonrisa de Huyen cuando vio la casa iluminada. Ye se limpió el sudor de la frente y siguió trabajando. En su corazón solo tenía un pensamiento: debía esforzarse más, para que Huyen ya no tuviera que trabajar tan duro, para que Maya pudiera tener una infancia un poco mejor. Él no sabía que, en ese mismo momento en la pequeña casa al final del camino, Maya estaba sembrando las primeras semillas en el huerto, y Huyen, de pie en medio de ese jardín, seguía mirando de vez en cuando hacia el camino, como si estuviera esperando a alguien que regresara. Pero lo que ninguno de los tres sabía es que estos días tranquilos podrían estar a punto de enfrentar una nueva prueba. Algo se estaba acercando en silencio, y cuando eso ocurra, seguirá este pequeño huerto lleno de esperanza, conservando las mismas risas de hoy. El atardecer empezaba a caer lentamente sobre el pequeño camino de tierra que llevaba a la casa de Huyen. El cielo se teñía de un suave tono naranja dorado, y el viento de la tarde soplaba entre los arbustos de bambú al borde del camino, creando ese sonido familiar de hojas rozándose. Después de un largo día en la obra, Ye caminaba de regreso a casa. Su camisa estaba cubierta con una fina capa de polvo de cemento, y en sus manos ásperas todavía quedaba el olor de la tierra y la arena. Sus pasos eran pesados después de toda la jornada de trabajo, pero cuando vio el pequeño techo de la casa al final del camino, su mirada se suavizó. Ye se detuvo un momento frente al portón. Miró hacia el patio de la casa. El huerto, que por la mañana estaba desordenado, lleno de plantas viejas, ahora había cambiado por completo. La tierra estaba recién removida, formando hileras rectas y ordenadas. En una esquina del jardín había un pequeño barril de agua junto a un cucharón para regar. Sobre la tierra húmeda todavía se veían algunas pequeñas huellas de Maya. Ye sonrió suavemente. Se imaginó a Maya sentada con cuidado sembrando cada semilla, mientras Huyen y la señora Sam trabajaban y reían juntas. Su corazón se llenó de una cálida sensación. Pero cuando su mano tocó el viejo portón de madera, un pensamiento apareció de repente en su mente: la boda. Desde el día en que él y Huyen registraron su matrimonio, todo había pasado demasiado rápido. La vida estaba llena de preocupaciones y el dinero no sobraba, así que los dos simplemente comenzaron a vivir juntos en silencio como una familia. Sin vestido de novia, sin fiesta de boda, sin ninguna felicitación oficial. Huyen nunca lo había mencionado, pero Ye sabía que en su corazón seguramente también había soñado alguna vez con un día así. Un día en el que pudiera vestir un vestido blanco y comenzar una nueva etapa de su vida, entre risas y buenos deseos. Ye suspiró suavemente. Tal vez no podía seguir dejando que Huyen se quedara sin algo así. Abrió el portón y entró al patio. Dentro de la casa, una luz amarilla ya estaba encendida. Desde la cocina salía el aroma suave del arroz recién hecho y de la sopa de verduras caliente. El sonido de un cucharón golpeando la olla se escuchaba suavemente. Huyen estaba de pie junto a la cocina removiendo la sopa. La luz del fuego iluminaba su rostro, haciendo que sus mejillas se vieran rosadas por el calor. Tenía el cabello recogido hacia atrás con algunos mechones sueltos cayendo sobre su frente. Se dio la vuelta al escuchar los pasos. «¿Ya volviste?». Su voz suave y familiar hizo que todo el cansancio del día desapareciera para Ye.
Él se quedó mirándola unos segundos. Era solo un momento muy sencillo, pero para él era la imagen de todo un hogar. Ye se acercó. «Huyen». Huyen levantó la mirada. «Sí». Ye tomó suavemente su mano. La mano de Huyen todavía estaba tibia por haber estado junto al fuego. «Ven conmigo un momento». Huyen se sorprendió un poco. «¿A dónde vamos? La comida ya casi está lista». Ye no respondió de inmediato. Le acomodó con cuidado un mechón de cabello que había caído sobre su frente y luego se inclinó para darle un suave beso en la frente. Un gesto tan tierno que dejó a Huyen sorprendida. Ye la miró directamente a los ojos y dijo con voz cálida: «Vamos a ver la fecha de nuestra boda». La cocina quedó en silencio por un momento. Huyen se quedó quieta unos segundos como si aún no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «La boda». Ye asintió. «Sí». Sonrió ligeramente. «Creo que Huyen merece tener una boda de verdad». Al escuchar eso, los ojos de Huyen comenzaron a humedecerse. Ella nunca había pedido algo así. Para ella, tener un hogar, tener a Maya y tener a Ye ya era suficiente. Pero al escuchar esas palabras, su corazón igualmente se conmovió. En ese momento, desde dentro de la casa se escuchó una voz aguda y alegre. «Tío Ye». Ambos se giraron. Maya estaba parada en la puerta con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Tal vez llevaba un rato escuchando en secreto. Maya corrió hacia ellos y se agarró del brazo de Ye. «Y lleven a Maya también». Ye soltó una risa. «¿A dónde?». Maya puso las manos en la cintura intentando parecer muy seria. «A ver la fecha de la boda. ¿A dónde más?». Luego miró a Huyen. «Maya tiene que ir. Maya también tiene que elegir un vestido bonito para mamá Huyen». Huyen se echó a reír mientras las lágrimas seguían en sus ojos. Ye acarició la cabeza de Maya. «Te enteras de todo muy rápido». Maya asintió con fuerza, porque Maya es parte de la familia. En ese momento la señora Sam entró desde el patio. Acababa de lavarse las manos después de regar las plantas del jardín. Al escuchar la conversación miró a los tres y sonrió con ternura. Así que por fin decidieron ir a ver la fecha de la boda. Miró a Huyen con una expresión cálida. Una mujer merece tener una boda como se debe. Dentro de la pequeña casa las risas volvieron a llenar el aire. Una pequeña familia, un plan para una boda, un futuro que parecía muy tranquilo. Pero, más allá de ese portón, en el camino que lleva a esa casa, parece que otra historia también se está acercando poco a poco. Y cuando finalmente se elija la fecha de la boda, pasará algo que cambie todo. O será precisamente en ese día feliz, cuando un secreto inesperado aparezca frente a su puerta. Aquella tarde, después de terminar de ordenar la casa, Ye llevó a Huyen y a Maya fuera del pequeño camino que conocían tan bien. La vieja motocicleta avanzaba despacio entre los campos que ya empezaban a tornarse amarillos al final de la temporada. El viento soplaba suavemente trayendo el olor de la paja seca y el aroma cálido de la tierra. Huyen iba sentada atrás abrazando suavemente a Maya. Todavía no terminaba de asimilar lo que Ye le había dicho hacía un momento. «Vamos a ver la fecha de nuestra boda». Una frase simple, pero había hecho que su corazón latiera con fuerza durante todo el camino. La motocicleta se detuvo frente a un pequeño templo situado en la ladera de una colina. El techo curvado del templo tenía un aire antiguo y las campanillas colgadas frente al pórtico se movían con el viento produciendo un sonido suave y cristalino. Maya fue la primera en bajar. Sus ojos brillaron de emoción. ¡Qué bonito! Ye apagó el motor, miró el templo y dijo con calma: «Vamos a entrar a pedir una suerte para ver la fecha de la boda». Huyen se sorprendió un poco. «¿Desde cuándo pensaste en esto?». Ye sonrió con tranquilidad. «Lo estuve pensando todo el camino de regreso». Los tres subieron lentamente los escalones de piedra que llevaban al templo. El ambiente en el interior era extrañamente silencioso. El aroma del incienso llenaba el aire y la luz amarilla de las velas iluminaba la estatua de Buda,
creando una sensación profunda de paz. Ye juntó las manos frente a la estatua y bajó la cabeza durante un largo momento. Huyen estaba a su lado y Maya también imitó el gesto juntando sus pequeñas manos. Después Ye se acercó al tubo de madera donde se sacan las varillas de la suerte. Lo levantó suavemente y lo sacudió con cuidado. Las varillas chocaban entre sí produciendo un sonido seco y repetido. Huyen lo observaba desde al lado sintiendo una extraña emoción en el pecho. De pronto una varilla cayó sobre el suelo de baldosas. Ye se inclinó para recogerla y miró el número que tenía. Un monje del templo se acercó, miró la varilla y sonrió con serenidad. «Es una buena suerte». Luego dijo con calma: «El nuevo año traerá una alegría para ustedes. La fecha de la boda también es muy favorable. Habrá armonía y paz en la familia». Al escuchar eso, Maya saltó de inmediato. «Entonces mamá Huyen sí tendrá una boda de verdad». En el templo se escuchó una pequeña risa. Huyen se quedó quieta unos segundos. La alegría llenaba su corazón, pero al mismo tiempo sus ojos comenzaron a humedecerse. Miró a Ye. Ye no dijo nada, solo tomó suavemente la mano de Huyen. Luego acercó a Maya. Los tres se quedaron frente al altar tomados de la mano. Ye habló en voz baja con un tono tranquilo y profundo. «No pido mucho, solo deseo que esta pequeña familia viva en paz». Miró a Huyen. «Deseo que Huyen siempre esté sana». Luego miró a Maya con ternura. «Deseo que Maya crezca feliz». Maya también cerró los ojos y dijo en voz bajita: «Yo deseo que la boda de mamá Huyen y tío Ye sea muy bonita y que Maya pueda usar un vestido hermoso». Huyen soltó una risa entre lágrimas. Afuera en el patio del templo, el viento movía suavemente las ramas de los viejos árboles. Las campanillas volvieron a sonar con su delicado tintineo. La fecha de la boda ya había sido elegida. Y una oración también había sido enviada al cielo. Cuando los tres salieron del templo, el atardecer cubría el antiguo techo de tejas con su luz dorada. Huyen se detuvo un momento en los escalones. Miró hacia el camino que descendía colina abajo, donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. En ese momento solo había un sentimiento en su corazón: felicidad. Pero, en algún lugar del futuro cercano, cuando ese día de boda finalmente llegue, ¿todo sucederá con la misma calma que pidieron en su oración hoy? ¿O será precisamente en ese día de felicidad, cuando un acontecimiento inesperado aparezca frente a la puerta de su casa,